Jueves 18 de junio, lección número 12, compártelo. Texto para memorizar. Dios el Señor me dio lengua de sabios para hablar palabras de ánimo al cansado. Mañana tras mañana me despierta el oído para que oiga como los sabios. Isaías 44. Bendito y amado Padre que estás en los cielos. Gracias por tu palabra que nos enseña a evadir la apostasía, prosiguiendo el camino del bien y evitando el camino de Efraín. Pero permítenos confiar de que tú salvarás a tu iglesia por encima de los principados y potestades, porque tú moriste por tu iglesia, vive para tu iglesia y al final te reunirás en tu iglesia cuando vengas por segunda vez en tu nombre. Amén. Para hoy jueves, recuperados. Dios sacó su pueblo de la simiente de Adán, luego Set, Enoc, Noé, Matusalén y Noé. Noé, Abraham, Isaac, Jacob. De Jacob, las 12 tribus que representan al pueblo de Dios. Luego que murió David, dejó el reino a Salomón. Salomón gobernó 40 años y luego de su muerte Roboam condujo al reino a la división y 10 tribus se fueron al norte con asiento en Samaria como capital y 2 tribus al sur con asiento en Jerusalén, preservando el templo de Salomón. Cuando por más de 200 años los reyes de Israel, las tribus del norte, que eran 10, ninguno buscó a Dios. Sin embargo, Dios mandaba diferentes profetas como Oseas, como Elías, etc. Y luego, cuando es destruido por Salmanasar V en el 722 a.C., todavía queda el reino del sur en Jerusalén y también la apostasía alcanzó y luego fueron llevados a Babilonia por 70 años de cautiverio, conforme a la profecía de 2 Crónicas capítulo 24 y 25. Pero después del exilio de 70 años regresa un remanente, primero por Zorobabel, Esdras y Nehemías, y luego ese remanente recibe a Cristo cuando nace, reúne 12 discípulos, cuando cumple 30 años, comienza a predicar que el reino de los cielos ha acercado, refiriéndose al reino de la gracia. Dios deja establecida a su iglesia en el aposento alto, derrama su Santo Espíritu, la iglesia se ha esparcido por el mundo, casi por el mundo entero, en 210 países aproximadamente estamos, y se transmite día y noche el Evangelio eterno. Ahora, cuando las iglesias protestantes apostataron del día de reposo correcto, que es el sábado, entonces Dios saca un movimiento. En 1831, cuando comienza en Dresden a predicar un agricultor famoso llamado William o Guillermo Miller. Este predica de que a los 2300 días el santuario sería purificado primariamente en 1843 y luego corrige a 1844, y el 22 de octubre viene el gran chasco, The Great Disappointment, donde 500,000 de adventistas abandonan las filas de Miller
y apenas 50 dentistas se quedaron, y en la frustración Dios levanta un movimiento, el movimiento adventista, conforme a lo que dice Zacarías el capítulo 10, diciendo: porque yo fortificaré la casa de Judá, que es el reino del sur, y guardaré la casa de José, que es el reino del norte, y los haré volver, porque de ellos tendré piedad, y serán como si no los hubiera desechado, porque yo soy Jehová su Dios, que los oiré. Yo les, y será Efraín como valiente, yo les silbaré y los juntaré, porque los he redimido, y serán multiplicados como fueron multiplicados. Hermanos, y yo los fortificaré en Jehová, y caminarán en su nombre, dice Jehová. ¿Cuándo dice esto? Oh, cuando la lluvia tardía caiga sobre la iglesia. En el aposento alto cayó la lluvia temprana, pero al final de la historia va a caer la lluvia tardía, como dice en el libro El conflicto de los siglos. Dice: el movimiento adventista de 1840 a 44 fue una manifestación gloriosa del poder de Dios. El mensaje del primer ángel fue llevado a todas las estaciones misioneras de la tierra, y en algunos países se distinguió por el mayor interés religioso que se haya visto en país cualquiera desde el tiempo de la reforma del siglo XVI. Pero todo esto será superado por el poderoso movimiento que ha de desarrollarse bajo la proclamación de la última amonestación del tercer ángel. Aunque usted vea la iglesia con apostasía, con hermanos andando como mundanos, confíe que Dios va a limpiar su iglesia, y muchas de esas personas se van a arrepentir y se van a convertir, y van a venir otros de otras denominaciones y van a conformar al pueblo de Dios, completando el número. Sigue diciendo: esta obra será semejante a la que se realizó en el día de Pentecostés. Dice: como la lluvia temprana fue dada en tiempo de la efusión del Espíritu Santo al principio del ministerio evangélico para hacer crecer la preciosa semilla, así la lluvia tardía será dada al final de dicho ministerio para hacer madurar la cosecha. Es decir, se esperan días gloriosos a esta iglesia. Aunque usted la vea aparentemente muerta, Dios tiene fieles dentro de su pueblo, y por esos fieles Él viene por segunda vez. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está preparada su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia temprana y tardía a la tierra. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia arregladamente, y hará descender sobre vosotros la lluvia temprana y tardía como al principio. Y será en los últimos días, dice Jehová, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y será que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Oseas 6:3, Joel 2:23 y Hechos 2:17 al 21. Es decir, la lluvia temprana comienza cuando nosotros nos entregamos, nos convertimos al Señor. Y el crecimiento es la santificación que va a preparar a los vivos cristianos para recibir la lluvia tardía, para dar el fuerte pregón, para abreviar la obra de Dios en justicia, y para que muchas personas que están en la ignorancia vengan al conocimiento de Dios y se entreguen. De todas religiones van a venir gente a reforzar y a conformar a un pueblo que se prepara para la segunda venida de Cristo. ¿Y qué dice ella? La gran obra de evangelización no terminará con menor manifestación del poder de Dios que la que señaló el principio de ella. Es decir,
Si 120 hombres, uno solo convirtió 3,000, llamado Pedro, ¿cuánto más la iglesia adventista predicando al mundo entero, llena del Espíritu Santo, llamado lluvia tardía, predicando el mensaje del tercer ángel, va a despertar toda la conciencia, como dice aquí, las profecías que se cumplieron en tiempo de la efusión de la lluvia temprana, al principio del ministerio evangélico, deben volverse a cumplir en tiempo de la lluvia tardía, al fin de dicho ministerio. La pluma inspirada dice que ya estamos en la lluvia tardía. Ya estamos y seguirá cayendo. Sigue diciendo, esos son los tiempos de refrigerio en que pensaba el apóstol Pedro cuando dijo, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, pues que vendrán los tiempos de refrigerio de la presencia del Señor y enviará a Jesucristo. Hechos 3, 19 y 20. Dice ella, punto y aparte, vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración y se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje del cielo. Miles de voces predicarán el mensaje por toda la tierra. Se realizarán milagros. Los enfermos sanarán y señales y prodigios seguirán a los creyentes. Satanás también efectuará sus falsos milagros al punto de hacer caer fuego del cielo a la vista de los hombres. Apocalipsis 13:13. Es así como los habitantes de la tierra tendrán que decidirse en favor o en contra de la verdad. Agrega, el mensaje no será llevado delante tanto como argumentos como por medio de la convicción profunda inspirada por el Espíritu de Dios. Los argumentos ya fueron presentados. Sembrada está la semilla y brotará y dará frutos. Las publicaciones distribuidas por los misioneros han ejercido su influencia. Sin embargo, muchos cuyo espíritu fue impresionado han sido impedidos de entender la verdad por completo o de obedecerla. Pero entonces los rayos de luz penetrarán por todas partes. La verdad aparecerá en toda su claridad y los sinceros hijos de Dios romperán las ligaduras que los tenían sujetos. Los lazos de familia y las relaciones de la iglesia serán impotentes para detenerlos. La verdad les será más preciosa que cualquiera otra cosa. A pesar de los poderes coligados contra la verdad, un sinnúmero de personas se alistará en las filas del Señor. He leído El conflicto de los siglos, tapa dura, marrón, páginas 669 y 670, de este color vino. Hermanos, la iglesia no va a caer. Los pecadores de Sión serán zarandeados, sacados. Y Dios va a llenar la iglesia, como dice el conflicto de los siglos, página 441, que la mayoría de los que forman el pueblo de Dios están todavía en otras denominaciones, a quienes Él llamará para conformar a su pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo, incluyendo el sábado como el día del Señor. Después de esta apología de que Dios va a liberar a su pueblo, de que va a multiplicar la iglesia, ¿te estás preparando para ese gran acontecimiento de la efusión de la lluvia tardía? ¿Te estás preparando para ello? Si es así, que Dios te bendiga y te guarde. Para mañana viernes 19 de junio vendremos con el repaso de la lección número 12. Suscríbase a este canal de YouTube Ramón Romero. Dele clic a la campanita. Visite a otros, invite a otros a que se suscriban. Dios te bendiga y te guarde.